Como les habíamos anticipado al principio del programa, vamos a tener una entrevista y ya está en comunicación con nosotros Germán Mangione, que es periodista, es de Rosario, es miembro del Foro por la Recuperación del Paraná. Hola Germán, ¿cómo estás? Azul y Jimena te saludan. Hola, ¿cómo les va? Un gustazo charlar con ustedes. Bien, ¿todo Bien. bien? ¿Vos? Bien, bien. También con frío. Escucho que allá me imagino que debe ser más frío que acá. Hace bastante frío. Hoy Son es un distintos día... los fríos, porque ustedes tienen frío húmedo y nosotros tenemos frío seco. Sí, no, pero acá amanecimos con 3 grados bajo cero. No sé, para mí allá es más frío. Ay, ella tan cipaya de Neuquén. Bueno, estoy escuchando un poco mal yo. ¿Puede ser? Vos hablanos, Germán. ¿Nos escuchás? No lo estamos escuchando, ¿eh? Ah, pero sí, igual sí él está saliendo. Pongo en altavoz. A ver, A ver. tenemos un par de problemas técnicos. No cortes, estamos esto es solucionando. parte de... Rayen casi tira la luz. A ver, ahí nos escuchás. Hola, hola. Sí, hola. Hola, sí, yo las escucho. Sí, él nos escucha bien, pero él aparece muy bajito. Sí. Desconecté de acá. Bueno, son cosas que pasan. No ahí. estaba en altavoz. Ah, ¿no lo había puesto? A ver, ahora. A ver, ahora cómo me sí. escuchan. Hola, ¿cómo están? No, Soy una problema señora. de señora. Sí. Me acaba de pasar eso. Bueno, les cuento por qué surge esta entrevista para nuestra audiencia. Perdón, gente, me pongo nerviosa. La cosa es así, te cuento, Germán, para también orientarte un poco. Hace algunas semanas estaba hablando con mi vieja sobre temas en general y me comenta algo sobre el estrecho de Hormuz y a mí me llamó la atención particularmente esto de que creo que hay mucha gente que sabe qué es el estrecho de Hormuz, por ejemplo, porque lo ha escuchado nombrar en la televisión por el conflicto en general o lo ha visto en redes sociales incluso. Y conectando un poco con la nota que vos escribiste, que es la Argentina acaba de entregar su propio estrecho de Hormuz, me di cuenta que desde Neuquén el río Paraná nos queda bastante lejos. Y como que no sé si tenemos conciencia de lo que implica en términos de soberanía lo que está pasando con el río Paraná, con la concesión de la hidrovía. Entonces un poco la primera pregunta tiene que ver con eso, ¿no? Con poder explicarle a la audiencia de Radio Megafón qué está pasando puntualmente. Bueno, primero le agradecemos a tu mamá, ¿no? Que permite esta entrevista. La inquietud. Nada, me parece que efectivamente no es un problema de Neuquén, me parece que es un problema en general de la Argentina y sobre todo de la política argentina que no ubica la gravedad de lo que está sucediendo en torno al río Paraná, porque efectivamente estamos hablando de la vía navegable, la principal vía navegable por donde transita el 80% de nuestras agroexportaciones, por donde transita una gran parte de las exportaciones y de las importaciones de Brasil, de Bolivia, de Paraguay. Gran parte de la riqueza entra y sale por nuestro río Paraná, y lo que ha sucedido es que nuevamente, después de haber estado 25 años en manos de empresas privadas extranjeras, la administración del Paraná, y estar algunos años, desde 2021 hasta acá, en manos del Estado nuevamente, vuelve a entregarse a manos extranjeras, en este caso nuevamente a la empresa belga Jan de Null, y sobre todo con la particularidad del control absoluto de los Estados Unidos de nuestra vía navegable. ¿Por qué hacíamos la comparación con el estrecho de Hormuz? Y bueno, porque efectivamente en un mundo en guerra como el que estamos, en un mundo que siguen sonando los tambores de guerra y no parece que vayan a callarse pronto, tanto la materia prima vinculada a la alimentación, como el material de hierro, como la energía que circula en el río Paraná y que sale hacia el mundo, se transforman en activos estratégicos de guerra, ¿no? No estamos hablando de un problema comercial, Claro. estamos hablando de la defensa nacional. Bueno, eso es lo que entregamos hoy en medio de esta situación al control de las potencias extranjeras. Claro, y en realidad pensaba también que a mí no me llama la atención que en este contexto en particular se avance con la entrega, como de tantas otras recursos de la Argentina, pero pensaba en quienes entendemos que el rol del Estado es fundamental para este
es fundamental para esto, digamos, y para tener soberanía. ¿Qué pasó? ¿Por qué no pudimos hacerlo antes? ¿Por qué no lo hicimos durante la década ganada? ¿Por qué durante los gobiernos populares no se pudo recuperar esta concesión? Mira, es una muy buena pregunta, ¿no? La que haces, porque efectivamente yo creo que lo que es ensordecedor es el silencio de la política, y no Ujú, solamente de lo que uno esperaría de los partidos vinculados al modelo liberal que han sucesivamente comandado la Argentina, sino principalmente de los partidos de corte popular y nacional, ¿no? Vos, para hacer una muy breve historia, pero me parece interesante para entender lo que vos planteás, ujú, el Paraná, que está mal llamado Hidrovía, porque en realidad Hidrovía es el nombre de la empresa que se queda con el Paraná, la empresa Yandenul, junto a la empresa argentina de MEPA, conforman la empresa Hidrovía y nos quitan hasta el nombre, ujú, le empezamos a decir Hidrovía a nuestro Paraná, se quedan con la concesión del Paraná en el año 1995. ujú. Y acá hay un dato clave, en el contrato en el que se quedan durante el menemato con la administración del dragado y el balizamiento del Paraná, lo hacen sobre la base de los recursos argentinos, de los recursos humanos y técnicos. La principal draga que en aquel momento se queda Yandenú era la draga del Estado, y los principales técnicos eran los técnicos de la Dirección de Vías Navegables. Ujú, Argentina hacía 100 años que dragaba su propio río. claro. No había ninguna razón que no sea la entrega y la privatización por presión de las grandes potencias de esta vía navegable. Eso es en el 95. Eso tiene una privatización que tiene 20 años hasta el 2011. Ahí había que renovar o no Ajá. el dragado del Paraná durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Eso se hace automáticamente, sin ninguna discusión, queda en manos de Yandenul, y después se extiende por 10 años más hasta 2021 durante el gobierno de Alberto Fernández, donde hay algún intento o algún esbozo de crear una empresa nacional de dragado, de crear un Consejo Federal de la Hidrovía para que las provincias ribereñas tuviesen alguna incursión, y todo eso, como sucedió con gran parte de las medidas del gobierno de Alberto Fernández, queda absolutamente en la nada y terminamos reculando en chancletas. Ujú, Eh, Me parece que efectivamente la primera guerra que han ganado, la primera disputa que han ganado las potencias, es la disputa de la cabeza, la colonización, de la idea de que no podemos, porque ujú, lo hemos escuchado inclusive de algunos grandes referentes del campo nacional y popular decir, bueno, está bien, pero Argentina no tiene la capacidad para hacerlo. Nosotros por eso con el Foro por la Recuperación del Paraná, y acá le paso el chivo, sí. hemos hecho un trabajo como por ejemplo, un trabajo que pueden encontrar en YouTube que se llama Tenemos Dragas, Tenemos Flota, se llama el trabajo, en donde recorrimos toda la flota de dragas que tenía la Argentina y cómo la han dejado podrir desde el 95 para acá, en el puerto de Mar del Plata, en el puerto de Villa Constitución, en el puerto de Paraná. Uno va a Mar del Plata y están las dragas cayéndose a pedazos ahí. Claro. Los técnicos son los nuestros. O sea, primero nos hicieron creer que no podíamos, pero lo más grave es que hoy se vuelva a repetir ese discurso de forma acrítica, porque por ejemplo hemos hecho un estudio en el que con un año de peaje, de cobro de peaje por parte del Estado, podemos reparar toda la flota y tener la flota propia, ¿no? Pero me parece que es parte de un plan más grande que tiene como objetivo final, incluso con algunas medidas que Sturzenegger anunció esta semana, que no quede ni un argentino ni una argentina en el río Paraná. Entonces no es solo que nos sacan la administración y del dragado y el balizamiento. Han sacado a los serenos de buques, de arriba de los buques extranjeros, quieren sacar a los prácticos, que son los que dirigen los barcos y son argentinos, quieren sacar la marina mercante y la marina de cabotaje. Digo, la idea es que se transforme en un río internacional y Argentina deje de tener alguna potestad sobre el tema. Como vos decís, lo preocupante no es que esto sea una idea solamente de los gobiernos liberales, sino que tampoco es una preocupación no solo de los gobiernos que han pasado de corte nacional y popular, o por lo menos no han demostrado que sea una preocupación, sino que además hoy mismo cuando esto sucede, hemos escuchado algunas pocas voces, algunas excepciones, planteando la gravedad de lo que acaba de suceder. Ujú. Pensaba en esto que planteás porque, sobre todo en este momento donde se intenta hacer un posicionamiento contra Milei y el modelo liberal y demás, se discute sobre la extracción de, no sé, de recursos en Argentina. En Neuquén lo tenemos con Vaca Muerta, Uh-huh. el GNL y demás, pero no, digamos, no somos como capaces de poner la lupa sobre
aquellas cosas que no discutimos y que no fueron parte del programa y parecen no ser parte de los programas políticos, pero sí nos enarbolamos la bandera de la soberanía sin que tenga sustento. Entonces, a mí me llama la atención, digo, no sé tu tradición, digamos, pero nosotros somos peronistas, lo pensamos desde este lugar específicamente como, che, bueno, pero pará, acá está pasando algo heavy y sobre esto no hablamos, digo, y de repente nos convertimos en voceros anti-extractivistas de la noche a la mañana, sin reconocer los proyectos económicos que sostuvieron parte de esos gobiernos populares. Entonces, por eso me llamaba mucho la atención y no lo había visto en otro lado, y por eso quería saber también tu opinión. Mencionaste a Alberto Fernández. Sí, decime. Me parece que efectivamente das en el clavo, porque es como cualquier proyecto de desarrollo, cualquier proyecto político, que viene bien discutir lo que estamos de cara al 2027. Cualquier proyecto político que no tenga en su planteo la recuperación de la principal infraestructura comercial de la Argentina, que no tenga la recuperación, porque aparte, digo, a esto hay que sumarle que desde hace 20 años, 30 años, desde la dictadura para acá, se han privatizado todos los puertos. Argentina no maneja su comercio exterior. Cuando alguien dice Argentina exporta tanto, Argentina no exporta nada. Lo que exportan son, por ejemplo, en el caso de la agroexportación, 8 grandes multinacionales que deciden cuándo venden, qué venden, a quién le venden, a qué precio, cuándo ingresan los dólares. Por lo tanto, te manejan la economía. Por lo tanto, te manejan el precio del peso. Lo que quiero decir es que problemas como esta infraestructura, problemas como lo que bien vos nombrás, el otro punto, lo de vaca muerta y la energía. Cualquier proyecto que diga que va a sacar la Argentina adelante, que va a desarrollar la Argentina, que va a distribuir la riqueza, que pin, que pan, es verso si no se discuten estos temas. Porque para distribuir la riqueza primero tenés que poseerla. Argentina hoy no administra ni posee su riqueza. Por lo tanto, esta mentira de vamos a salir adelante con una mejor distribución de la riqueza, se choca de frente con que la riqueza no la maneja la Argentina. Entonces, tanto lo del Paraná, como lo de Vaca Muerta, como todo el complejo minero, como todo lo que tiene que ver con el litio, digo, si los proyectos políticos que vengan no discuten de fondo, dar vuelta a eso, no discuten de fondo que la Argentina vuelva a tener las palancas de la economía en sus manos, bueno, estamos ante un verso, estamos ante una hermosa promesa electoral que no tiene nada que ver con un futuro promisorio para la Argentina. No son temas secundarios, no son temas de especialistas. No sé, yo te puedo decir, podemos discutir el precio de los alimentos, podemos discutir la inflación, podemos discutir el dólar. El gran problema de la acumulación de ingresos de divisas en la Argentina, que si no discutís quién maneja el comercio exterior es mentira. Porque después, lo hemos visto en concreto, estas empresas deciden que tiene que haber una devaluación porque tienen que mejorar los costos y nada, no te venden la soja y se te va el dólar a la mierda y la devaluación te lleva puesto el peso, los salarios, los precios de los alimentos. Me parece que hay una... Es un momento que sería lo único que le podemos agradecer a Javier Milei, es que ha avanzado tanto en la dependencia, tanto en la entrega de los intereses nacionales, que cualquiera que quiera venir a discutir, dar vuelta a esto, si no discute la recuperación de la soberanía, nos está mintiendo. Claro. Bueno, y ahí quiero ir entre el ideal y lo posible. Pienso también en el rol del Estado Nacional, cuál podría ser, no pensando en Milei, digo, estoy pensando en un proyecto político más o menos progresista que llegue con alguna capacidad o intención, no de recuperar de lleno todo, pero al menos de establecer algunas políticas de control. ¿Qué sería lo primero que hay que hacer? O sea, no me digas lo de estatizar todo y echarlo, porque sabemos que eso, de hecho, no lo van a hacer ni lo van a plantear, salvo Miriam Bregman, pero con capacidad de llegar. Lo que pasa es que ese es el error. Yo te digo, no hay que inventar nada. Exacto, yo lo sé. No hay que hacer ninguna ingeniería rara. Argentina ya lo hizo. Cuando lo hizo, funcionó. No lo hizo durante un gobierno de izquierda, lo hizo durante el peronismo. Claro. La Argentina tuvo, por ejemplo, su Junta Nacional de Granos y de Carnes. Bien. La Argentina tuvo, por ejemplo, el IAPI. Digo, un instituto que no solo, porque no es un problema solo de nacionalizar o no nacionalizar. El problema es en torno a qué objetivos pones esa riqueza. ¿Cómo vas a, por ejemplo, desarrollar la industria, no sé, metalmecánica o la industria automotriz nacional si no tenés crédito?
¿De dónde vas a sacar el crédito si no manejás el comercio exterior? ¿Se entiende? Digo, ya tuvimos experiencias gloriosas en Argentina, como fue el IAPI, como fue la Junta Nacional de Grano, que no es que dejaron de existir en nuestro país porque anduvieron mal, como a veces nos vende la historia liberal, porque hubo corrupción o porque le pisaban la cabeza al privado. No, eso dejó de funcionar porque andaba bien. Fue de las primeras cosas que hizo la Libertadora cuando llegó al poder, terminar con el IAPI y el control estatal del comercio exterior. Entonces, ¿hay caminos intermedios? Por supuesto que hay caminos intermedios. A esos voy. Un ejemplo podría haber sido, por ejemplo, la estatización de Vicentín, que claro, hubiese permitido a Argentina tener una porción, una mínima porción del comercio exterior, pero que funcionase como precio testigo, que funcionase cuando se abre el caso Vicentín. No solo pudimos conocer, nosotros de acá vivimos de cerca todo el caso de Vicentín, no solo pudimos conocer lo que Vicentín exportaba, también pudimos conocer las empresas fantasmas de Vicentín en Paraguay y en Uruguay, pudimos conocer la evasión impositiva, pudimos conocer cómo se manejaba toda una parte en negro, pudimos conocer cómo se desviaban fondos al exterior. Digo, eso no es que era un problema de Vicentín, así funciona el complejo agroexportador. Claro. Yo te digo, de arranque, como Estado, si vos realmente controlás las aduanas, bueno, 1/3 de la cosecha se va en negro. Entonces, de arranque tenés eso. Me parece que primero hay que tener la decisión política de recuperar lo propio. Yo creo que, efectivamente, a diferencia de lo que vos planteás, yo creo que en estos temas, si no vas a fondo, sí, te pasa lo de Vicentín. No hay chance de que se resuelva. Tal cual. No hay chance de hacerlo a medias porque ya lo ha demostrado este gobierno, además, que no va a medias con nada, que la entrega es total. Si nosotros de arranque nos planteamos que la solución a dar vuelta a esto es ir un poquito adelante, estamos perdiendo. Me parece que Argentina supo hacerlo, supo controlar. De hecho, pasando a otro chivo, la semana pasada tuvimos en Rosario el Encuentro Federal por la Soberanía. Un encuentro que ya es la cuarta edición, donde tuvimos 25 paneles de todos los temas que se te ocurra: puertos, energía, salud, educación. Y de ese encuentro salieron una cantidad de propuestas de los más de 170 panelistas de todo el país en torno a los temas de soberanía. Y la verdad que ideas hay un montón. Y muchas se basan en la experiencia que ya tiene en Argentina. Entonces me parece que efectivamente lo que falta es decisión política y que eso puede dar vuelta años de historia sin que estemos hablando de ninguna revolución socialista ni nada por el estilo. Si agarramos un poquito de la historia, ya lo hicimos y salió bien. Claro, pero a eso es a donde iba. Vos antes, justo era eso lo que te iba a decir, ¿no? Habías nombrado a Alberto Fernández, pero de hecho me parece que el contexto del gobierno de Alberto Fernández no es el que nos invitaba a pensar en la profundización de un modelo nacional y popular con una participación intervencionista del Estado real, pero de hecho en ese gobierno donde aparece lo de Vicentín y algunos nos enteramos y buscamos un poquito de información y supimos de qué se trataba, de lo que estaban hablando. Por eso me parece tan grave el desconocimiento profundo que hay sobre lo que está pasando hoy con el río Paraná. Que viene pasando, digamos, pero hoy en particular. Y me sigue haciendo ruido para atrás el hecho de que no hayamos podido ni siquiera esbozar la idea. Yo creo que no se intentó, porque de hecho, si hablamos de consenso político, eso sucede en el momento del mayor consenso político sobre el gobierno de Alberto Fernández. Tenía incluso, te diría, más consenso político que lo que tiene Javier Milei hoy. Y Javier Milei avanza más allá del consenso político. Estamos claros que avanza sobre la base del poder real, sobre el apoyo de la clase dominante de la Argentina. Pero en aquel momento ni se intentó. Yo te digo porque todo tuvo que ver con Santa Fe. Y se hablaba de las movilizaciones. Yo me acuerdo de Alberto diciendo, bueno, no sabíamos que la gente iba a salir. Bueno, nosotros con el Foro por la Recuperación del Paraná, con el sindicato de aceiteros, con el sindicato de agradecimiento, después de esa marcha de reconquista que tuvo en un pueblo chico, algunos de los allegados a Vicentín protestando, se hizo en Rosario en el medio de la pandemia una gran movilización y caravana en apoyo a la estatización de Vicentín, que te diría fue bastante más grande que lo de Reconquista, y sin embargo no hubo decisión política en aquel momento del gobierno de apoyar eso, de apoyarse en los gremios, de apoyarse en la gente y de salir adelante. Me parece que nunca estuvo, como decís vos, con el diario El Lunes
uno lo que se da cuenta es que nunca estuvo realmente en las intenciones del gobierno de Alberto Fernández de avanzar en ese sentido. Si no, no se entiende. Hace poco lo vi en una entrevista, de hecho, que él explicaba por qué finalmente no había avanzado con lo de Vicentín, que tenía que ver con que cuando empiezan a investigar se dan cuenta de esta empresa fantasma, con toda la parte más corrupta que tenía la empresa. Por supuesto, es parte de la excusa, digamos, ¿no? Entiendo yo que también hay poderes concentrados que condicionan muchísimo y que han condicionado a los gobiernos, pero bueno, sí, creo que durante la década ganada pasa lo mismo. Pero con todo eso, Vicentino ahí se lo quedó un grupo privado, está funcionando. Tal cual. Una gran parte de la producción de eso se lo quedó Cargill, la estadounidense Cargill, y digo, arrancó mal parido, si ustedes recuerdan, lo presentó con una diputada de Mendoza. Claro. La estatización de Vicentín. Digo, no había manera de que eso funcionara. No tengo nada contra los mendocinos, pero digo, una empresa histórica de la provincia de Santa Fe y no había nada que ver con la provincia, no hubo consulta. Me parece que lo que se muestra es que había poca intención, ¿no? Estaba muy mal asesorado. Y posiblemente, a esta altura. Sí, posiblemente también poco debate político respecto de la importancia que tiene recuperar estos roles estratégicos del Estado cuando los gobiernos populares llegan al poder. Bueno, la verdad que me encantaría que tuviésemos una segunda ronda de charla, la verdad que es muy interesante, me alegra que hayamos hecho este primer acercamiento, quiero agradecerte tu tiempo y bueno, no sé si tenés algún otro archivo donde podamos buscar información, pero sería muy útil para nosotros. Sí, primero quiero agradecerles porque efectivamente es muy difícil que estos temas se discutan en los medios y es muy importante el laburo que ustedes hacen y toda la red de medios digitales de poner estos medios en agenda. Lo digo también como periodista, no es fácil poner estos temas en agenda, por lo cual las felicito por tomarlo. Incluso uno dice desde tan lejos, meter este tema que está tan alejado, bueno, me parece que es central, como nosotros intentamos también desde acá poder discutir Vaca Muerta, poder discutir los temas estratégicos de la Argentina. Después, por supuesto, queda a disposición para todas las charlas que sea necesario, siempre que se pueda hablar de este tema, estamos a disposición. Y después, como chivo, sí les digo que mucha de la info que trabajamos con el Foro por la Recuperación del Paraná están en infosoberana.com.ar, que es un portal en el que tratamos de recolectar todos estos debates con producción propia y también con producción de otros sectores que están trabajando en el tema. Y bueno, ahí además están los libros que hemos producido, como Argentina sangra por las barrancas del río Paraná, que además tiene una peli, ahora que creo que ya anduvo por Neuquén, la peli de Andrés Cedrón basada en el libro que hicimos de Argentina sangra por las barrancas del Paraná, que es un poco la investigación que hicimos durante 20 años sobre estos temas y lo plasmamos en un libro. Así que bueno, ahí en Info Soberana pueden también descargarlo. Y último chivo, que a partir del 9 de julio va a estar disponible en YouTube la película Argentina sangra por las barrancas del río Paraná, para seguir difundiéndola en todos lados. Y que además son trabajos que nos sirven a quienes somos docentes también, porque si tiene algo este tipo de producciones es que son muy didácticos, o sea, están pensados justamente para que lo entiendan todas las personas, porque es parte de esa batalla cultural que estamos llevando adelante. Germán, muchísimas gracias por tu tiempo. Te mandamos un abrazo muy grande desde Radio Megafón. Un abrazo muy grande y un gustazo charlar con ustedes. Muchas gracias. Estábamos escuchando a Germán Mangione, que es periodista, es de Rosario, miembro del Foro por la Recuperación del Paraná, y que hablaba a propósito de una nota que escribió, que se las acabo de colgar en el chat de YouTube. La nota se llama "La Argentina acaba de entregar su propio estrecho de Hormuz" y la encuentran en infosoberana.com.ar. Muy interesante. Yo cuando son charlas muy interesantes y de las que no sé nada, prefiero escuchar. Porque la verdad, además fue muy claro. Tremendo. A mí la verdad que me llamó mucho la atención, pero de verdad que me hizo como un hueco adentro del alma militante, como diciendo, che, vieja, pará porque estamos discutiendo boludeces. Que nunca, o por lo menos no se había planteado. Se había planteado, digo, como han planteado cosas sobre Vaca Muerta, ¿no? Digo, por la importancia, porque en realidad en términos económicos y de ingresos al país es súper importante el río Paraná.